¿Por qué hizo esto? ¿Cómo podré pagarle alguna vez? Las palabras de Elena temblaban en el aire del banco, cargadas de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sus manos apretaban con fuerza las manitas de sus gemelos, Lucas y Sofía, de 5 años, que la miraban sin comprender por qué su mamá estaba tan emocionada. Martín Herrera, con su sombrero de campo entre las manos y la mirada fija en el suelo de madera gastada, no sabía qué responder. Las palabras se le atascaban en la garganta como siempre le pasaba en momentos importantes. A sus 38 años había aprendido a vivir en silencio, a guardar sus emociones bajo llave como quien guarda las herramientas al final del día. «No tiene que pagarme nada, señora Elena», murmuró finalmente, su voz áspera por la falta de uso en conversaciones como esta. Fue algo que quise hacer, nada más. El gerente del banco, don Augusto, observaba la escena desde su escritorio con una mezcla de curiosidad y satisfacción. No todos los días presenciaba un acto de generosidad tan extraordinario en ese pequeño pueblo de San Rafael, donde cada peso contaba y las deudas se cobraban sin piedad. Pero retrocedamos 3 semanas en el tiempo, al día que cambiaría el destino de estas 2 almas solitarias para siempre. Era un martes por la tarde cuando Martín entró en la tienda general de don Pedro para comprar provisiones. El sol de enero caía implacable sobre las calles de tierra del pueblo y el interior fresco de la tienda ofrecía un alivio bienvenido. Mientras esperaba su turno, escuchó voces que venían del otro lado del mostrador. «Te lo digo en serio, Pedro, la pobre Elena está desesperada», decía doña Marta, la costurera del pueblo. Don Ramiro le dio un mes más para pagar esos 5,000 pesos, o perderá la casa y la tienda de telas. ¿Cómo va a criar sola a esos gemelos sin un techo? Es una tragedia, respondió don Pedro, moviendo la cabeza. Desde que murió Roberto hace 2 años, ella ha luchado como una leona, pero las deudas son las deudas, y don Ramiro no es conocido precisamente por su compasión. Martín sintió que algo se removía en su pecho. Conocía a Elena de vista, por supuesto. En un pueblo de menos de 1000 habitantes, todos se conocían. Había visto a la joven viuda trabajar incansablemente en su pequeña tienda de telas y mercería, siempre con una sonrisa cansada para sus clientes, siempre con sus 2 pequeños cerca. Esa noche, en su granja solitaria a 3 kilómetros del pueblo, Martín no pudo dormir. Las palabras de doña Marta resonaban en su mente como campanas de iglesia. 5,000 pesos. Una fortuna para una viuda con 2 hijos, pero él tenía esa cantidad. Había ahorrado durante 10 años desde que heredó la granja de sus padres. Vivía con lo justo, trabajaba de sol a sol, y su única compañía eran las vacas, las gallinas y el perro ovejero, Trueno. Martín no era un hombre impulsivo. Cada decisión la meditaba como quien estudia el cielo antes de sembrar. Pero algo en esta situación lo empujaba a actuar. Quizás era la injusticia de ver a una familia al borde del abismo. Quizás era la memoria de su propia madre, que había enviudado joven y luchado sola hasta que se volvió a casar con su padre. O quizás, si era completamente honesto consigo mismo, era el recuerdo de Elena sonriendo a sus hijos mientras ajustaba el lazo del vestido de la pequeña Sofía. Los días siguientes, Martín comenzó a frecuentar el pueblo con más asiduidad de lo normal. Encontraba excusas. Necesitaba botones para remendar una camisa, requería tela para hacer cortinas nuevas. Buscaba hilo resistente para reparar las riendas. Cada visita lo llevaba a la tienda de Elena. La primera vez que entró, ella lo recibió con sorpresa. Martín Herrera no era cliente habitual. De hecho, no recordaba haberlo visto nunca en su tienda. «Buenos días, don Martín», lo saludó Elena con profesionalidad, limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarlo? Necesito... botones grandes para una camisa de trabajo», improvisó Martín, sintiendo que el calor le subía al rostro.
Elena sonrió con paciencia y le mostró las opciones. Mientras ella hablaba sobre tamaños y resistencia, Martín apenas escuchaba. Observaba cómo sus dedos delgados acariciaban la mercancía, cómo su cabello castaño caía sobre su rostro cuando se inclinaba, cómo sus ojos verdes mostraban una tristeza profunda que intentaba esconder detrás de esa sonrisa profesional. Lucas y Sofía jugaban en un rincón con muñecos de trapo hechos a mano. Cuando notaron al desconocido, se acercaron con curiosidad infantil. «¿Usted es el señor de la granja grande?», preguntó Lucas con descaro. «Mi mamá dice que tiene muchas vacas». «Lucas, no molestes al señor», lo reprendió Elena suavemente. «No molesta», respondió Martín, y para su propia sorpresa, se agachó hasta quedar a la altura de los niños. «Tengo 12 vacas, 30 gallinas, 2 cerdos y un perro que se llama Trueno». Los ojos de los gemelos se iluminaron con fascinación. Esa fue la primera de muchas visitas. Martín descubría razones cada vez más elaboradas para entrar en la tienda. Y cada vez los gemelos corrían a saludarlo, preguntándole sobre los animales, sobre la granja, sobre el campo. Elena observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y cautela. Hacía mucho que sus hijos no mostraban tanto interés en un hombre adulto. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos que tocarán tu corazón. Tu apoyo significa todo para nosotros. Una tarde de febrero, mientras Martín examinaba unos carretes de hilo que claramente no necesitaba, la puerta de la tienda se abrió con violencia. Un hombre corpulento de unos 50 años entró con pasos pesados. Don Ramiro Suárez, el prestamista más temido del pueblo. Elena palideció visiblemente. Los gemelos, con ese instinto infantil que detecta el peligro, corrieron a esconderse detrás del mostrador. «Buenas tardes, Elena», dijo don Ramiro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vengo a recordarte que el plazo vence en 10 días. ¿Tienes mi dinero?» «Don Ramiro, por favor». La voz de Elena era apenas un susurro. «Le pedí más tiempo. La temporada ha estado lenta y...» «¿Más tiempo?» La risa de don Ramiro sonó como metal raspando piedra. «Ya te di 6 meses extra después de que tu esposo muriera. Mi paciencia tiene límites, muchacha. 5,000 pesos en 10 días, o el banco ejecutará la hipoteca. Esta tienda y tu casa pasarán a ser mías. Quiero decir, del banco». Martín sintió que su sangre hervía. Sus manos apretaron el carrete de hilo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era un hombre de confrontaciones. Había pasado media vida evitando conflictos. Pero algo, en la forma en que don Ramiro miraba a Elena con esa mezcla de desprecio y satisfacción, le revolvió el estómago. «Tal vez pueda ayudar». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Don Ramiro se giró, notando por primera vez la presencia de Martín. «¿Herrera? ¿Qué haces tú aquí? ¿Desde cuándo compras telas?» «Desde que necesito remendar cosas», respondió Martín con más firmeza de la que sentía. «Y escuché que la señora Elena necesita tiempo. Quizás si...» «Esto no es asunto tuyo, granjero», lo cortó don Ramiro. «A menos que tengas 5,000 pesos para darle a esta viuda, te sugiero que te ocupes de tus vacas y no de asuntos de adultos». La humillación ardía en las mejillas de Martín, pero se mantuvo en silencio. Don Ramiro le dio un último vistazo despectivo a Elena y salió de la tienda, dejando un rastro de tensión en el aire. Elena se dejó caer en una silla, las manos cubriéndose el rostro. Martín escuchó un sollozo ahogado. Los gemelos salieron de su escondite y abrazaron a su madre, sus pequeños rostros llenos de preocupación. «Mamá, no llores», susurró Sofía. «No nos gusta cuando lloras». Martín se sintió como un intruso en ese momento íntimo de dolor. Dejó unas monedas en el mostrador por el hilo que no necesitaba y salió de la tienda sin hacer ruido. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su insignificancia, Martín tomó una decisión. Se sentó en el porche de su casa
con un cuaderno viejo y un lápiz gastado, y comenzó a hacer cuentas. Tenía 8.000 pesos ahorrados. Era el resultado de 10 años de privaciones, de no comprar nada que no fuera absolutamente necesario, de vender cada cosecha al mejor precio posible. Ese dinero iba a ser para expandir la granja algún día, para comprar más tierras, para asegurar su vejez. Pero, ¿qué clase de vejez tendría si permitía que una familia perdiera su hogar? ¿Qué clase de hombre sería si tenía el poder de ayudar y no hacía nada? Además, estaba el tractor viejo en el granero. Funcionaba, pero apenas. Había pensado en venderlo eventualmente. Don Julio, del pueblo vecino, le había ofrecido 2.000 pesos por él hace unos meses. Con esos 2,00 más sus ahorros, tendría suficiente para pagar la deuda de Elena y todavía le quedarían 5.000 para emergencias. Trueno, su perro ovejero, descansaba a sus pies. Martín le rascó las orejas pensativamente. ¿Qué piensas, viejo amigo? ¿Soy un tonto por considerar esto? Trueno lo miró con esos ojos sabios que solo los perros tienen y movió la cola una vez, como dando su aprobación. La mañana siguiente, Martín se levantó antes del alba. Hizo sus tareas habituales con la granja: ordeñar las vacas, alimentar a los animales, recoger los huevos. Después se bañó, se puso su única camisa buena y enganchó el tractor viejo a la camioneta. Para el mediodía había vendido el tractor a don Julio por 2.000 pesos. El dinero quemaba en su bolsillo mientras conducía de regreso a San Rafael. En su casa abrió la lata de café donde guardaba sus ahorros. Los billetes estaban ordenados por denominación, cada uno representando un sacrificio, una esperanza postergada. Contó 5.000 pesos exactos y los metió en un sobre. El banco cerraba a las 4 de la tarde. Martín llegó a las 3:30. Don Augusto, el gerente, lo recibió con sorpresa. «Don Martín, ¿qué lo trae por aquí? No recuerdo que tenga cuenta con nosotros». «Vengo a hacer un pago», dijo Martín, colocando el sobre en el escritorio. «Quiero saldar la deuda de la señora Elena Rojas. Los 5.000 pesos completos». Don Augusto abrió los ojos como platos. «¿Perdón? ¿Está seguro? Esa es una cantidad considerable». «Estoy seguro», interrumpió Martín. «Pero hay una condición. Ella no debe saber que fui yo. Dígale que fue un benefactor anónimo. Es importante que no sepa mi identidad». Don Augusto estudió el rostro serio de Martín durante un largo momento. En sus 30 años como gerente de banco, había visto muchas cosas, pero esto era extraordinario. «Es un acto muy noble de su parte, don Martín. ¿Puedo preguntar por qué?» Martín se encogió de hombros, incómodo con la pregunta. «Porque es lo correcto, porque tenía el dinero y ella lo necesitaba. No necesito más razones que esas». Don Augusto contó los billetes cuidadosamente, llenó los formularios necesarios y le entregó un recibo a Martín. «Llamaré a la señora Elena mañana para darle la noticia. Su secreto está seguro conmigo». Martín asintió y salió del banco sintiéndose simultáneamente más ligero y más pesado. Había hecho algo bueno, de eso estaba seguro, pero también había gastado la mayor parte de sus ahorros en una mujer que apenas conocía, una mujer que probablemente nunca sabría lo que él había hecho. Mientras conducía de regreso a su granja, se preguntó si había sido un tonto. Pero cuando recordó las lágrimas en los ojos de Elena, la forma en que los gemelos se habían escondido aterrorizados, supo que había tomado la decisión correcta. Algunos actos de bondad no necesitan reconocimiento. Algunos actos simplemente necesitan ser hechos. Al día siguiente, Elena recibió una llamada del banco. Don Augusto le pidió que pasara por su oficina lo antes posible. El tono no era amenazante, pero tampoco revelador. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras dejaba a los gemelos con doña Marta y caminaba a las 3 cuadras hasta el banco. «Siéntese, por favor, señora Elena», dijo don Augusto, con una sonrisa que ella no supo interpretar. «Tengo noticias que creo que le van a interesar». Elena se sentó en el borde de la silla, preparándose para lo peor. Quizás don Ramiro había adelantado el plazo. Quizás su deuda
Ha sido saldada, dijo don Augusto sin preámbulos. El mundo se detuvo. Elena parpadeó, segura de que había escuchado mal. ¿Perdón? Su deuda con el banco, los 5,000 pesos, han sido pagados en su totalidad ayer por la tarde. La hipoteca de su casa y tienda está completamente cancelada. Elena sintió que la habitación giraba. Pero, ¿cómo? ¿Quién? Un benefactor anónimo, explicó don Augusto. Vino ayer y pagó la cantidad completa. Me hizo prometer que no revelaría su identidad. Solo me pidió que le dijera que fue un regalo sin condiciones, que usted no debe nada a nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena sin que pudiera controlarlas. No entiendo. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Está seguro de que no es un error? Don Augusto le entregó los papeles oficiales. Todo estaba en orden, sellado y firmado. Su deuda había desaparecido como por arte de magia. ¿No me puede dar ni una pista de quién fue?, suplicó Elena. Necesito agradecerle, necesito... Lo siento, señora Elena, di mi palabra. Solo puedo decirle que es alguien del pueblo, alguien que quería ayudarla sin esperar nada a cambio. Elena salió del banco en un estado de shock. Sus piernas apenas la sostenían mientras caminaba por la calle principal. La noticia se esparció por San Rafael como reguero de pólvora. En un pueblo pequeño, los secretos duran menos que el rocío de la mañana. Para la noche, todos sabían que la deuda de Elena había sido pagada misteriosamente, y donde hay misterio, florecen las especulaciones. Debe tener un pretendiente rico, susurró la vieja señora Carmona en la peluquería. Tal vez sea algún pariente lejano que se apiadó de ella, especulaba don Pedro en su tienda, pero la voz más venenosa era la de don Ramiro. Furioso por haber perdido la oportunidad de quedarse con la propiedad de Elena, comenzó a difundir rumores más oscuros en el bar del pueblo. Una mujer joven y bonita que recibe 5,000 pesos de la nada. Ustedes saquen sus propias conclusiones, decía con una sonrisa maliciosa. En mis tiempos, ese tipo de generosidad tenía un precio, si entienden lo que quiero decir. Las insinuaciones eran claras y crueles. Algunos hombres reían incómodos, otros movían la cabeza con desaprobación, pero el veneno ya había sido plantado. Elena, ajena a estos rumores, pasaba sus días intentando descubrir quién había sido su benefactor. La lista de personas en San Rafael, con esa cantidad de dinero disponible, era corta. Don Julio era rico, pero tacaño. Don Augusto vivía bien, pero tenía 3 hijos en la universidad. El médico del pueblo tenía deudas propias. Entonces recordó algo. Martín Herrera había estado en la tienda justo antes de la última visita de don Ramiro. Había intentado intervenir. Había mostrado una indignación inusual para su carácter normalmente reservado. Y después de ese día no había vuelto a la tienda. No en 2 semanas, podría ser él. La idea parecía absurda. Martín era un granjero solitario, vivía con lo justo, su ropa estaba remendada. ¿Cómo podría tener 5,000 pesos? Pero algo en su intuición le decía que debía investigar. Una tarde, después de cerrar la tienda, Elena tomó una decisión audaz. Le pidió a doña Marta que cuidara a los gemelos y condujo su vieja bicicleta los 3 kilómetros hasta la granja de Martín. El camino de tierra estaba seco y polvoriento. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Cuando llegó a la propiedad, vio a Martín trabajando en el corral, reparando una cerca. Trueno fue el primero en notarla, ladrando una vez antes de reconocerla y mover la cola. Martín se giró y la sorpresa en su rostro fue genuina. Se limpió las manos en el pantalón y se acercó, quitándose el sombrero. «Señora Elena, no esperaba. ¿Está todo bien?» «Don Martín», comenzó Elena, bajándose de la bicicleta. «Necesito hablar con usted. Necesito saber la verdad». Algo en el tono de su voz hizo que Martín se pusiera tenso. «¿La verdad sobre qué?» «Mi deuda fue pagada. Alguien pagó 5,000 pesos para salvar mi casa y mi tienda.
El gerente del banco no quiere decirme quién fue, pero yo necesito saberlo. Necesito agradecerle a esa persona, necesito... Su voz se quebró ligeramente. Necesito entender por qué alguien haría algo así por mí. Martín la miró a los ojos, y en ese momento, Elena vio la respuesta. Estaba en la forma en que él desviaba la mirada, en el rubor que subía por su cuello curtido por el sol, en las manos que apretaban nerviosamente el ala de su sombrero. «Fue usted», susurró Elena. No era una pregunta. Martín guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente suspiró, derrotado. No debía saberlo. Le pedí a don Augusto. Él no me dijo nada. Pero yo lo supe. No sé cómo, pero lo supe. Elena dio un paso hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Esa es una fortuna. Es su futuro, su seguridad. Porque era lo correcto, dijo Martín simplemente, mirándola finalmente a los ojos. Porque usted y sus hijos no merecían perder su hogar. Porque yo tenía el dinero y usted lo necesitaba. No necesito más razones que esas. Pero 5,000 pesos. Elena sentía que sus piernas temblaban. ¿Cómo voy a pagarle? Yo no tengo... No quiero que me pague, la interrumpió Martín con firmeza. Fue un regalo, señora Elena, sin condiciones, sin deudas. Por favor, acéptelo como tal. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. No puedo simplemente aceptar que un extraño... No somos extraños, dijo Martín suavemente. Quizás no somos amigos cercanos, pero vivimos en el mismo pueblo. Crecimos en las mismas calles. Su esposo y yo fuimos compañeros en la escuela. Cuando alguien de nuestra comunidad necesita ayuda, no son extraños. Son vecinos, son familia. La simplicidad y sinceridad de sus palabras tocaron algo profundo en Elena. Aquí estaba un hombre que había sacrificado su seguridad financiera por ella y sus hijos, sin pedir nada a cambio, sin esperar ni siquiera reconocimiento. «Al menos déjeme intentar devolverle algo», suplicó Elena. «Déjeme cocinar para usted, o remendar su ropa, o...» «Si insiste en hacer algo», dijo Martín con una pequeña sonrisa tímida. «Tal vez podría traer a los gemelos a visitar la granja alguna vez». Lucas preguntó sobre Trueno la última vez que los vi. «¿Les gustaría conocer las vacas?» Elena asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Eso puedo hacerlo». El sábado siguiente, Elena llegó a la granja con Lucas y Sofía en la parte trasera de la carreta prestada por don Pedro. Los gemelos no podían contener su emoción, saltando en sus asientos y señalando cada animal que veían en el camino. «¡Mira, mamá! ¡Vacas!», gritaba Lucas. «Allí hay caballos», añadía Sofía con igual entusiasmo. Martín los esperaba en el porche, más nervioso de lo que había estado en años. Había pasado la mañana limpiando la casa, barriendo el patio, asegurándose de que todo estuviera presentable. Trueno corría en círculos, percibiendo la excitación de su amo. Cuando los gemelos bajaron de la carreta, corrieron directamente hacia el perro, que los recibió con ladridos alegres y lengüetazos entusiastas. Elena bajó más despacio, llevando una canasta cubierta con un paño blanco. «Espero que no le moleste», dijo con timidez. «Hice empanadas de carne. Pensé que podríamos almorzar juntos después del recorrido». Martín sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Me encantaría. Hace mucho que no como empanadas caseras». «¿Podemos ver las vacas ahora?», preguntó Lucas, tirando de la manga de Martín. «Y las gallinas», añadió Sofía. «¿Es verdad que ponen huevos todos los días?». Martín se rió, un sonido que sorprendió incluso a él mismo. No recordaba la última vez que había reído con tanta naturalidad. «Vamos, les mostraré todo. Pero tienen que prometerme que seguirán las reglas. Las vacas son animales grandes y debemos ser cuidadosos». Los niños asintieron solemnemente, sus ojos brillando con seriedad infantil. El recorrido por la granja fue mágico. Martín mostró a los gemelos cómo ordeñar una vaca, guiando sus pequeñas manos sobre las ubres. Elena observaba desde una distancia segura.
su corazón llenándose de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Había algo en la forma en que Martín interactuaba con sus hijos que la conmovía profundamente. Era paciente sin ser condescendiente, firme pero amable. Les hablaba como si fueran personas reales, no solo niños a los que había que tolerar. «Mira, Lucas», explicaba Martín mientras le mostraba cómo acercarse a una gallina. «Tienes que mover tus manos despacio. Si las asustas, no te dejarán tocarlas. Los animales son como las personas, necesitan confiar en ti primero». Lucas asintió con seriedad y extendió su mano lentamente. La gallina, una gorda colorada llamada Canela, cloqueó suavemente y permitió que el niño la acariciara. «¡Lo logré!», gritó Lucas con triunfo. «Ahora es mi turno», exigió Sofía, siempre competitiva con su hermano gemelo. Después de recoger los huevos frescos y alimentar a los cerdos, se sentaron bajo un viejo sauce cerca de la casa. Elena extendió un mantel sobre el pasto y sacó las empanadas de la canasta junto con limonada fresca y dulces caseros para los niños. «Esto es delicioso», dijo Martín después del primer bocado. No mentía. Hacía años que no comía algo tan sabroso. Su propia cocina consistía mayormente en guisos simples y pan duro. «Era la receta de mi abuela», explicó Elena. «Se la enseñó a mi madre, y ella a mí. Algún día se la enseñaré a Sofía». «Yo también quiero aprender», protestó Lucas. Elena sonrió. «Los hombres también pueden cocinar, mi amor. Tu padre hacía el mejor asado de la región». Un silencio incómodo cayó sobre ellos al mencionar al difunto esposo. Martín no sabía si debía decir algo o quedarse callado. Fue Elena quien rompió el silencio. Roberto era un buen hombre, trabajador, amoroso, pero también era impulsivo con el dinero. Fue su impulsividad la que nos dejó con esa deuda. Miró a Martín directamente. «No quiero que piense mal de él. Nos amaba, pero no era bueno para los negocios. Cuando murió en ese accidente en la construcción, descubrí todas las deudas que había acumulado. Don Ramiro fue el único que aceptó consolidarlas en un solo préstamo, pero con intereses terribles. No pienso mal de él», aseguró Martín. «Todos cometemos errores. Lo importante es que amaba a su familia». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Sí, nos amaba, pero han pasado 2 años. A veces me siento culpable por seguir adelante, por comenzar a imaginar un futuro sin él en el centro de cada pensamiento». «Eso no es traicionarlo», dijo Martín suavemente. «Eso es honrar su memoria viviendo la vida que él hubiera querido para ustedes, una vida llena de alegría y posibilidades». Los gemelos, ajenos a la conversación de los adultos, perseguían mariposas en el pasto. Sus risas llenaban el aire como música. «¿Cómo terminó viviendo solo aquí?», preguntó Elena, cambiando de tema. «Perdone si soy entrometida, pero en el pueblo se dice que prefiere la soledad». Martín respiró profundo. No hablaba de su pasado con nadie, pero algo en Elena lo hacía querer abrirse. «Hace 15 años estuve comprometido», comenzó, su voz rasposa por la emoción. «Su nombre era Catalina. Éramos jóvenes, enamorados, hacíamos planes. Pero entonces apareció Ricardo Mendoza, el hijo del dueño de la hacienda más grande del distrito. Rico, guapo, con toda la vida resuelta». «¿Ella lo dejó por él?», preguntó Elena suavemente. Martín asintió. 2 semanas antes de la boda, dijo que yo era un buen hombre, pero que ella necesitaba seguridad, lujos, un futuro mejor del que yo podía ofrecerle. Me devolvió el anillo de mi abuela por correo. Lo siento mucho. Al principio pensé que moriría del dolor, confesó Martín, pero con el tiempo me di cuenta de que ella me había hecho un favor. Si estaba dispuesta a dejarme tan fácilmente, entonces nuestro amor no era real. Desde entonces decidí que era más fácil vivir solo que arriesgar mi corazón nuevamente. «Pero vivir solo no es vivir realmente», observó Elena. «Es solo existir». Sus miradas se encontraron, y algo eléctrico pasó entre ellos.
Martín sintió que su corazón latía más rápido y Elena sintió que sus mejillas se encendían. «¡Mamá! ¡Don Martín!», gritó Lucas. «¡Venga a ver! Sofía encontró un nido con huevos». El momento se rompió, pero algo había cambiado. Ambos lo sintieron, aunque ninguno se atrevió a nombrarlo. Pasaron el resto de la tarde explorando la granja. Martín mostró a los niños cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas. Les enseñó los nombres de los pájaros que anidaban en los árboles. Les contó historias sobre cada uno de sus animales. Cuando el sol comenzó a descender, Elena supo que era hora de irse. Los gemelos protestaron ruidosamente. «¿Podemos volver la próxima semana?», preguntó Sofía. «Por favor, mamá», suplicó Lucas. «Don Martín prometió enseñarnos a montar a caballo». Elena miró a Martín interrogativamente. Él asintió con una sonrisa. «Serán bienvenidos cuando quieran venir. Siempre hay trabajo en una granja y la compañía es agradable». Mientras se alejaban en la carreta, Elena se giró para ver a Martín de pie en su porche, con Trueno a su lado, despidiéndose con la mano. Algo en su pecho se apretó dolorosamente. Ese hombre solitario había salvado su vida sin pedir nada a cambio. Había tratado a sus hijos con cariño genuino. Había compartido su dolor pasado con ella, y en sus ojos había visto algo que no se atrevía a nombrar todavía, algo que la asustaba y emocionaba en igual medida. Era posible que después de tanto dolor, después de tanta soledad, el amor pudiera encontrarlos a ambos nuevamente. Las visitas a la granja se convirtieron en una rutina semanal. Cada sábado, Elena llegaba con los gemelos y una canasta llena de comida casera. A veces traía ropa de Martín que había remendado discretamente durante la semana. Otras veces aparecía con cortinas nuevas que había cosido para las ventanas polvorientas de la casa. «No tenía que hacer esto», protestaba Martín cada vez, aunque secretamente le encantaba la transformación que su hogar estaba experimentando. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondía Elena siempre. «Usted salvó nuestra vida. Déjeme al menos hacer que su casa sea más acogedora». Pero ambos sabían que esas visitas, esos gestos, significaban algo más que simple gratitud. Había una conexión creciendo entre ellos, frágil como un brote nuevo pero innegable como el sol del mediodía. Los gemelos adoraban la granja. Lucas había decidido que quería ser granjero cuando creciera, y seguía a Martín a todas partes, bombardeándolo con preguntas interminables. Sofía prefería ayudar a su madre en la cocina, pero también disfrutaba recolectando flores silvestres y persiguiendo a Trueno por el patio. Una tarde de marzo, mientras los niños jugaban cerca del río que cruzaba la propiedad, Elena y Martín se sentaron en el porche con tazas de café caliente. «Mis hijos lo adoran», dijo Elena suavemente. «No han sido tan felices desde hace mucho tiempo». «Son buenos niños», respondió Martín. «Inteligentes, curiosos, respetuosos. Usted ha hecho un trabajo maravilloso criándolos sola». «No ha sido fácil». Elena miró hacia donde los gemelos construían un barco de ramitas en la orilla del río. «Hay noches en que me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si soy suficiente para ellos. Necesitan una figura paterna, necesitan...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Martín la miró de reojo. El sol de la tarde jugaba en su cabello castaño, iluminando hebras doradas. Tenía una mancha de harina en la mejilla. Había estado horneando pan esa mañana. Sin pensar, Martín extendió la mano y limpió suavemente la mancha con el pulgar. El contacto los electrizó a ambos. Elena se quedó congelada, sus ojos verdes fijos en los de él. El corazón de Martín latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Tenía harina», murmuró él, retirando la mano como si se hubiera quemado. «Gracias», susurró Elena, sus mejillas encendiéndose con un rubor que no tenía nada que ver con el calor.
El momento fue interrumpido por los gritos de los gemelos. «¡Mamá! ¡Don Martín! ¡Nuestro barco está flotando!». Ambos se levantaron rápidamente, aliviados y decepcionados por la interrupción. Pero en el pueblo, las lenguas comenzaban a moverse. Doña Carmona había visto a Elena pasar en la carreta hacia la granja todos los sábados. Don Pedro había notado cómo ella compraba ingredientes especiales para cocinar, cosas que normalmente no podía permitirse. Y don Ramiro, siempre con sus oídos atentos a los chismes, comenzó a atar cabos. ¿Así que el ermitaño Herrera fue el benefactor misterioso?, dijo una noche en el bar, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. ¡Qué conveniente! ¿Y ahora ella va a visitarlo todos los sábados? Me pregunto qué tipo de agradecimiento estará ofreciendo la viuda. Las risas nerviosas de algunos hombres llenaron el bar. Otros fruncieron el ceño con desaprobación, pero nadie contradijo a don Ramiro directamente. Era un hombre poderoso en San Rafael, y contradecirlo podía tener consecuencias. El padre Miguel, el párroco del pueblo, escuchó estos rumores con preocupación. Conocía tanto a Martín como a Elena, y sabía que eran personas de buen corazón, pero también sabía que en pueblos pequeños la reputación lo era todo, especialmente para una viuda con 2 hijos. Un domingo después de misa, el padre Miguel invitó a Elena a su despacho. «Hija mía», comenzó con delicadeza, «he escuchado que pasas mucho tiempo en la granja de Martín Herrera». Elena sintió que su estómago se apretaba. «Sí, padre, él fue muy generoso con nosotros y yo solo quiero...». «No necesitas justificarte conmigo», la interrumpió el padre Miguel gentilmente. «Sé que tus intenciones son puras, pero debes entender que las apariencias importan. La gente habla y algunos de esos comentarios no son amables». Elena palideció. «¿Qué están diciendo?». «Nada que valga la pena repetir», suspiró el padre. «Pero debo aconsejarte que seas cuidadosa. Tal vez lleva a alguien contigo en tus visitas. Doña Marta, por ejemplo. O reduce la frecuencia. No porque hayas hecho algo malo, sino porque debemos proteger tu reputación y la de Martín». Elena salió de la iglesia con el corazón pesado. Sabía que el padre Miguel tenía razón, pero la idea de dejar de visitar la granja, de dejar de ver a Martín, le dolía de una manera que no se atrevía a examinar muy de cerca. Esa tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, Elena se sentó en su taller de costura y se permitió pensar en lo impensable. Estaba enamorándose de Martín Herrera. La idea debería haberla aterrorizado. Había amado a Roberto profundamente. Su muerte había dejado un vacío que pensó que nunca se llenaría. Pero Martín era diferente. Donde Roberto había sido impulsivo, Martín era reflexivo. Donde Roberto había sido ruidoso y social, Martín era callado y reservado. Pero ambos compartían la misma bondad esencial, la misma capacidad de amar sin condiciones. Y sí, se dio cuenta con un sobresalto. Estaba enamorándose de él. Quizás ya lo estaba, pero ¿qué podía hacer? Los rumores ya estaban circulando. Su reputación, lo único que le quedaba además de sus hijos, estaba en juego. Y lo más importante, no tenía idea de lo que Martín sentía por ella. ¿Y si solo la veía como una responsabilidad, como un acto de caridad que había extendido demasiado lejos? Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, Sofía le preguntó: «Mamá, ¿por qué don Martín vive solo?». «Porque a veces los adultos prefieren vivir así», respondió Elena, acomodando las mantas. «Pero él no parece feliz de estar solo», observó Lucas con esa percepción desconcertante que tienen los niños. «Sonríe más cuando estamos ahí». «Creo que don Martín necesita una familia», añadió Sofía. «Como papá en el cielo, necesitaba que fuéramos felices». Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «¿Qué quieres decir, mi amor?». «Antes de que papá se fuera al cielo», explicó Sofía con seriedad, «me dijo que cuidara de ti, que te ayudara a ser feliz otra vez. Y don Martín te hace sonreír, mamá. No has sonreído así desde que papá se fue».
Elena abrazó a sus hijos, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Al día siguiente, Elena tomó una decisión. Iría a la granja como siempre, pero llevaría a doña Marta consigo. Protegería su reputación, pero no renunciaría a la única fuente de alegría que había encontrado en 2 años. No sabía que en ese momento, en su granja solitaria, Martín estaba llegando a la misma conclusión. Estaba enamorado de Elena, profunda, irrevocablemente enamorado. Y tenía que decírselo, sin importar el resultado. El amor, después de todo, requería coraje, y el coraje era algo que ambos estaban a punto de descubrir que tenían en abundancia. Si esta historia te está conmoviendo, regálanos un like y déjanos un comentario contando qué te parece hasta ahora. Tu opinión nos inspira a seguir creando historias que toquen tu corazón. Gracias por estar aquí. El sábado siguiente, Elena llegó a la granja con doña Marta sentada junto a ella en la carreta. La anciana costurera era una de las mujeres más respetadas del pueblo, y su presencia serviría como protección contra los chismes maliciosos. Martín salió a recibirlas, su confusión evidente al ver a la acompañante inesperada. «Doña Marta, qué sorpresa. Bienvenida». «Gracias, muchacho», dijo la anciana con su voz chirriante. «Elena me invitó a conocer tu granja. He escuchado que tienes unas gallinas magníficas». Durante las siguientes semanas, doña Marta se convirtió en una presencia constante en estas visitas. Era una mujer astuta, que entendía perfectamente por qué Elena la había invitado, y aunque aprobaba la discreción, también veía con ojos experimentados lo que estaba floreciendo entre la viuda y el granjero. «Son unos tontos», le confió una tarde al padre Miguel. «Están tan enamorados que hasta las vacas lo notan, pero ninguno se atreve a decir nada. Todo por miedo a los chismes de gente que no vale ni la tierra que pisan». Abril llegó con lluvias torrenciales que convertían los caminos en ríos de barro. Una tarde particularmente tormentosa, Elena estaba cerrando la tienda cuando escuchó golpes urgentes en la puerta. Era Martín, empapado hasta los huesos, con trueno a su lado igual de mojado. «Don Martín, ¿qué hace aquí con este clima?», preguntó Elena alarmada, haciéndolo pasar rápidamente. «Quería asegurarme de que estuvieran bien», jadeó Martín, el agua goteando de su sombrero. «El río está creciendo. Si sigue lloviendo así, podría desbordarse. Su casa está cerca de la orilla». Elena sintió que su corazón se expandía. Había cabalgado 3 kilómetros bajo una tormenta torrencial solo para advertirles. «Los niños están arriba durmiendo. ¿Cree que hay peligro real?». Un relámpago iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Los gemelos aparecieron en las escaleras, asustados y frotándose los ojos. «Mamá, tengo miedo», lloró Sofía. «Don Martín está aquí», dijo Lucas, corriendo hacia el granjero. «Él nos protegerá, ¿verdad?». Martín se arrodilló, abriendo sus brazos para recibir a ambos niños. «Por supuesto, no dejaré que nada malo les pase». Elena observó la escena, su garganta apretándose con emoción. Este hombre, que había vivido solo por elección durante 15 años, ahora abrazaba a sus hijos como si fueran suyos. La tormenta empeoró. El viento aullaba contra las ventanas y la lluvia golpeaba el techo como 1000 tambores. Martín insistió en quedarse, durmiendo en una silla en la sala, mientras Elena y los gemelos compartían la cama del segundo piso. Pero Elena no podía dormir. Escuchaba los crujidos de la casa, los sonidos de la tormenta, y por debajo de todo eso, la respiración tranquila de Martín en el piso de abajo. Sabía que él no estaba durmiendo realmente, estaba manteniéndose despierto, vigilante, protector. Alrededor de las 3 de la mañana, Elena bajó las escaleras silenciosamente. Encontró a Martín de pie junto a la ventana, observando el río hinchado a través de las cortinas. «No podía dormir tampoco», dijo Elena suavemente. Martín se giró. La luz tenue de una vela iluminaba su rostro cansado.
El río está muy alto. Si no para de llover en las próximas horas, entonces nos iremos, dijo Elena con decisión. A su granja, si es necesario. Está en terreno más alto. Siempre serán bienvenidos en mi casa, respondió Martín, y había algo en su voz, algo profundo y significativo, que hizo que Elena se acercara. Martín, susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué nos cuida así? Él la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver la batalla interna en sus ojos. Finalmente, como si las palabras fueran arrancadas de lo más profundo de su alma, dijo, porque cuando los veo, cuando estoy con ustedes, siento que finalmente estoy viviendo, no solo existiendo, sino realmente viviendo, porque se detuvo, respirando profundamente, porque los amo, a los tres. Y sé que es demasiado pronto, sé que probablemente no debería decir esto, pero la vida es demasiado corta para guardar silencio cuando el corazón está gritando. El mundo se detuvo. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio, de un amor que había estado creciendo en secreto y finalmente podía respirar libre. Yo también te amo, susurró ella. Intenté no hacerlo. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando a Roberto. Pero Lucas tenía razón. Roberto querría que fuera feliz. Querría que mis hijos tuvieran a alguien que los cuidara, que los amara. Y tú, su voz se quebró. Tú nos amas sin condiciones, sin pedir nada a cambio. ¿Cómo no iba a enamorarme de ti? Martín cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, tomaron el rostro de Elena con una ternura que contradecía su apariencia ruda. ¿Estás segura? Soy un granjero solitario. No tengo mucho que ofrecer excepto trabajo duro y un corazón que te pertenece por completo. Eres el hombre más rico que conozco, respondió Elena, sus manos cubriendo las de él. Rico en bondad, en generosidad, en amor. Eso es más valioso que todo el oro del mundo. Se miraron a los ojos durante un momento que pareció eterno, y entonces, lentamente, Martín inclinó su cabeza y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas y esperanzas. Un beso que sellaba un nuevo comienzo para ambos. Cuando se separaron, Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón. ¿Qué vamos a hacer con los rumores? Don Ramiro no va a detenerse. —Que hable —dijo Martín con firmeza—. La verdad siempre sale a la luz, y si es necesario, le pediré al padre Miguel que anuncie nuestro compromiso en misa este domingo. Que todo el pueblo sepa mis intenciones, que sepan que quiero casarme contigo, adoptarme legalmente a Lucas y Sofía y construir una vida juntos. Elena se separó para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. —¿Estás seguro? ¿Estás realmente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida —respondió Martín. Pasaron el resto de la noche sentados juntos en el sofá, hablando en susurros sobre el futuro, haciendo planes, compartiendo sueños. Cuando el amanecer finalmente llegó, la tormenta había pasado. El río, aunque alto, no se había desbordado. Era como si el universo mismo estuviera dando su bendición. Pero en el pueblo, don Ramiro acababa de enterarse a través de uno de sus informantes que Martín había pasado la noche en casa de Elena, y ya estaba planeando su siguiente movimiento, un movimiento que pondría a prueba el amor recién declarado de formas que ninguno de ellos podía imaginar. El domingo por la mañana, el pueblo entero hervía con los chismes. Doña Carmona había visto a Martín llegar a casa de Elena durante la tormenta. Don Felipe, el panadero, lo había visto salir al amanecer. Y don Ramiro se aseguró de que todos supieran los detalles escandalosos. Una viuda decente no permite que un hombre pase la noche en su casa, decía en voz alta en la plaza. No importa cuánto haya llovido, hay límites, hay moral, y con los niños ahí, ¡qué vergüenza! Cuando Elena llegó a misa con los gemelos, sintió las miradas.
Algunas mujeres desviaban los ojos, otras cuchicheaban detrás de sus abanicos. Solo doña Marta y el padre Miguel la saludaron con calidez genuina. Martín llegó momentos después, y al ver a Elena sola enfrentando las miradas de juicio, caminó directamente hacia ella y se sentó a su lado en el banco. El murmullo en la iglesia aumentó como un enjambre de abejas. «No tienes que hacer esto», susurró Elena. «Esto solo empeorará los rumores». «Que hablen», respondió Martín, en voz baja pero firme. «Ya tomé mi decisión. Estoy contigo, pase lo que pase». Lucas y Sofía, ajenos al drama adulto, se abrazaron a Martín con alegría. «Don Martín, ¿vamos a la granja después de la iglesia?» El padre Miguel observaba todo desde el altar con ojos sabios. Había sido párroco de San Rafael por 30 años y había visto suficientes dramas humanos para escribir una biblioteca. Cuando comenzó su sermón, no fue coincidencia que hablara sobre juicios precipitados y piedras lanzadas sin pecado. «En este pueblo pequeño», dijo con voz que resonaba en las paredes de piedra, «todos nos conocemos, todos sabemos los secretos de los demás. Pero el verdadero carácter de una comunidad no se mide por qué tan rápido juzgamos, sino por qué tan bien nos cuidamos unos a otros». He conocido a Martín Herrera desde que era un niño. Es un hombre de honor, de trabajo duro, de bondad silenciosa. He conocido a Elena Rojas desde que llegó a este pueblo como una joven novia. Es una mujer de fe, de coraje, de dignidad. Si estos dos han encontrado consuelo en la compañía del otro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo? Varios feligreses bajaron la mirada, avergonzados, pero don Ramiro, sentado en la última fila, apretó la mandíbula con rabia. Después de misa, mientras la mayoría de las personas se dispersaban rápidamente, don Ramiro bloqueó el camino de Martín y Elena en las escaleras de la iglesia. «Herrera», dijo con voz peligrosamente suave, «necesito hablar contigo, a solas». «Lo que tenga que decirme puede decirlo frente a Elena», respondió Martín. Don Ramiro sonrió fríamente. «Como quieras. Tengo en mi posesión un documento que demuestra que parte de tu tierra, específicamente los 2 acres más cercanos al pueblo, en realidad pertenecen a mi familia. Una antigua deuda que tu abuelo nunca pagó. Puedo presentar este documento ante el juez y reclamar lo que es mío por derecho». Martín sintió que la sangre se le helaba. Esos 2 acres eran los más valiosos de su propiedad, los únicos con acceso directo al camino principal. Sin ellos, su granja quedaría prácticamente aislada. «Eso es mentira», dijo con voz tensa. «Mi abuelo nunca tuvo deudas con su familia». «¿Estás seguro?» Los documentos dicen lo contrario. Están fechados, firmados y sellados. Don Ramiro sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Pero soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a olvidar este asunto completamente si tú te alejas de la viuda. Ella es una distracción que no necesitas, Herrera, y claramente tu presencia está arruinando su reputación». Elena tomó aire bruscamente. «No se atreva». «¿O qué?», la cortó don Ramiro. «Me acusarás de proteger la moral del pueblo. Todos vieron a este hombre salir de tu casa al amanecer. Todos saben lo que eso significa. Si realmente te importan tus hijos, dejarías de exponerlos a estos escándalos». «Los niños están perfectamente bien», intervino doña Marta, quien había estado escuchando desde cerca. «Y usted, don Ramiro, debería tener más cuidado con las acusaciones que hace. El padre Miguel tiene razón. Juzgar sin conocer la verdad completa es pecado». «La verdad es lo que todos vieron», replicó don Ramiro. «Ahora, Herrera, ¿qué decides? ¿Tu tierra o esta mujer?» El silencio que siguió era tan espeso que podría cortarse con cuchillo. Lucas y Sofía se aferraban a las manos de su madre, sus rostros mostrando confusión y miedo ante la tensión que no comprendían completamente. Martín miró a Elena. En sus ojos verdes vio lágrimas contenidas, pero también amor genuino, profundo,
del tipo que él había pensado que nunca experimentaría. Luego miró a los gemelos, esos dos pequeños que habían llenado su vida solitaria con risas y propósito. La decisión fue fácil. «Puede quedarse con su documento fraudulento, don Ramiro», dijo Martín con voz firme. «No me alejo de Elena, no abandono a estos niños. Si quiere demandarme, adelante, pero no me va a chantajear para que renuncie al amor». El rostro de don Ramiro se puso rojo de furia. «Eres un tonto, te vas a arrepentir de esto». «El único que se va a arrepentir es usted», intervino una voz nueva. El padre Miguel había bajado las escaleras y ahora estaba parado junto a ellos. «Porque resulta que hace 2 semanas recibí una carta del archivo diocesano. Estaba investigando la historia de las familias del pueblo para el centenario de la iglesia. Y encontré algo interesante. No hay registro de ninguna deuda entre la familia Herrera y la familia Suárez. De hecho, hay un documento que muestra que su bisabuelo, don Ramiro, le debía dinero al abuelo de Martín, no al revés, una deuda que nunca fue pagada». Don Ramiro palideció visiblemente. «Eso es... ¿Usted no puede probar que su documento es una falsificación?» «Oh, pero puedo, y lo haré si es necesario». El padre Miguel sacó sus propios papeles. «Tengo copias certificadas de los registros originales, así que le sugiero que guarde ese documento falso antes de que lo acuse formalmente de fraude». La multitud que se había reunido alrededor de ellos murmuraba con asombro. Don Ramiro miró alrededor, viendo las expresiones de disgusto en los rostros de sus vecinos. Había ido demasiado lejos esta vez. «Esto no termina aquí», gruñó, pero su amenaza sonaba hueca. Se alejó rápidamente, su espalda rígida de humillación y rabia. Elena se dejó caer contra Martín, sus piernas temblando por la adrenalina. Él la sostuvo firmemente, sus brazos rodeándola de manera protectora. «Gracias, padre», dijo Martín con voz ronca. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezcan a mí», sonrió el anciano sacerdote. «Agradezcan a Dios que pone la verdad en el lugar correcto en el momento correcto. Ahora, si me permiten un consejo, cásense pronto, antes de que don Ramiro invente otra estrategia, y porque, francamente, están tan enamorados que hasta las estatuas de los santos lo notan». Por primera vez en semanas, Elena se rió. Una risa genuina, liberadora, llena de esperanza. Los gemelos, aliviados de que la tensión hubiera pasado, comenzaron a saltar de alegría. «¿Don Martín se va a casar con mamá? ¿Va a ser nuestro nuevo papá?» Martín se arrodilló para quedar a su altura. «¿Les gustaría eso?» «Sí», gritaron al unísono lanzándose a sus brazos. Y ahí, en las escaleras de la iglesia, con medio pueblo mirando, Martín besó a Elena nuevamente, sellando su compromiso públicamente. Los que tenían corazones bondadosos aplaudieron, los que no, al menos tuvieron la decencia de quedarse callados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Elena y Martín decidieron casarse en un mes, una ceremonia sencilla pero significativa. El pueblo, avergonzado por cómo habían permitido que los rumores de don Ramiro los manipularan, se volcó en ayudar con los preparativos. Doña Marta cosió el vestido de novia, un diseño simple pero elegante en seda color marfil. «Es mi regalo para ti», insistió cuando Elena intentó pagarle. «Por todas las veces que te defendí en secreto, pero no tuve el coraje de hacerlo públicamente. Déjame hacer esto». Don Pedro donó la comida para la recepción. El panadero hizo un pastel de 3 pisos sin cobrar. Incluso don Augusto del banco ofreció su jardín para la celebración. Pero no todo era felicidad sin nubes. Una tarde, mientras Martín trabajaba en el campo, un hombre desconocido llegó a la granja. Era alto, elegante, vestido con un traje caro que contrastaba grotescamente con el entorno rural. «¿Martín Herrera?», preguntó con acento de la capital. «Sí. ¿Quién pregunta?» «Soy Ricardo Mendoza», dijo el hombre, y Martín sintió que el mundo se detenía. «Sí, ese Ricardo Mendoza, el que se casó con Catalina hace 15 años». Martín apretó la pala que sostenía. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo».
Es sobre Catalina. Ricardo se veía incómodo, nada de la arrogancia que Martín recordaba. Ella está enferma, muy enferma. Los doctores dicen que le quedan meses, tal vez semanas. Lo siento por ella, pero no sé qué tiene eso que ver conmigo, dijo Martín fríamente. Te está buscando, quiere pedirte perdón antes de morir. Ha estado hablando de ti, recordando lo que hicimos, arrepintiéndose. Ricardo suspiró profundamente. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero vendrías a verla solo una vez, para que pueda tener paz. Martín quería negarse, quería mandar a este fantasma de su pasado de regreso a donde vino, pero algo en la súplica sincera de Ricardo lo detuvo. ¿Ella sabe que estoy comprometido? Sí, le conté sobre tu compromiso con la viuda. Dijo que te lo mereces, que mereces ser feliz. Ricardo metió las manos en los bolsillos. Por favor, es todo lo que te pido. Una visita, 30 minutos, y nunca volverás a saber de nosotros. Martín sabía que debía hablar con Elena antes de tomar esta decisión. Esa misma noche, después de que los gemelos se durmieron, le contó todo. ¿Quieres ir?, preguntó Elena, su voz cuidadosamente neutral. No lo sé, admitió Martín. Parte de mí quiere negarme. Ella no merecía mi consideración entonces, ¿por qué ahora? Pero otra parte piensa que todos merecemos la oportunidad de hacer las paces antes del final. Elena tomó sus manos. Entonces ve y cierra ese capítulo de tu vida apropiadamente. No con rabia, sino con perdón. Es la única forma de ser verdaderamente libre. ¿Estás segura? No quiero que pienses. Sé exactamente lo que pienso, lo interrumpió Elena. Pienso que eres el hombre más bueno que conozco. Y esa bondad no desaparece solo porque alguien te haya lastimado. Ve, habla con ella, perdónala, y luego vuelve a casa conmigo. 2 días después, Martín viajó a la capital con Ricardo. Catalina estaba en un sanatorio privado, pálida y frágil, en una cama demasiado grande. La enfermedad había consumido su belleza, pero sus ojos seguían siendo los mismos que Martín había amado en su juventud. Martín, susurró cuando él entró. Viniste. Vain, confirmó él, sentándose en la silla junto a la cama. Fui una tonta, dijo Catalina, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Cambié el amor verdadero por dinero y seguridad. ¿Y sabes qué descubrí? Que el dinero no puede comprar felicidad. Ricardo fue bueno conmigo. Nos quisimos a nuestra manera, pero siempre supe que había cometido un error. Te lastimé por egoísmo y lo he lamentado todos estos años. Te perdono, dijo Martín simplemente. Y al decir esas palabras sintió que un peso que no sabía que cargaba se levantaba de sus hombros. Te perdono, Catalina, y espero que encuentres paz. Hablaron durante media hora más, recordando los buenos tiempos, haciendo las paces con el pasado. Cuando Martín se levantó para irse, Catalina lo tomó de la mano. Cuídala, susurró. A tu Elena, ámala como nunca me amaste a mí, porque ella te eligió no por lo que tienes, sino por quién eres. Eso es raro, Martín. Eso es precioso. Lo haré, prometió él. El viaje de regreso a San Rafael fue catártico. Martín miraba por la ventana del tren, observando el campo pasar, y por primera vez en 15 años se sintió completamente libre de su pasado. Cuando llegó a la estación, Elena estaba esperándolo con los gemelos. No preguntó detalles, solo lo abrazó fuerte. Bienvenido a casa, susurró. Y Martín supo, con cada fibra de su ser, que había encontrado exactamente donde pertenecía. La fecha de la boda se acercaba rápidamente. Era un sábado de mayo, con la promesa de un día perfecto. Elena pasaba las noches cosiendo los últimos detalles de su vestido, mientras los gemelos practicaban sus roles como paje y damita de honor, con seriedad adorable. Martín, por su parte, había estado renovando la casa de la granja. Pintó las paredes, reparó el techo, construyó una habitación adicional para los gemelos. Cada martillazo era un acto de amor, cada mejora una preparación para su nueva familia. Pero 3 días antes de la boda, don Ramiro hizo su último movimiento desesperado.
Elena recibió una carta oficial de un abogado de la capital. El contenido la dejó sin aliento. Don Ramiro había encontrado una cláusula antigua en las leyes del pueblo que establecía que cualquier viuda con hijos menores que quisiera volver a casarse necesitaba la aprobación del Consejo Municipal para proteger los intereses de los menores. Era una ley obsoleta, ridícula, de los tiempos coloniales, pero técnicamente seguía vigente. Y don Ramiro, como miembro del Consejo Municipal, había convocado una reunión de emergencia para evaluar si el matrimonio entre Elena y Martín era apropiado para el bienestar de los gemelos. «Es una venganza», dijo doña Marta con furia cuando se enteró. «Ese hombre no se detiene ante nada». La reunión estaba programada para el jueves por la noche, 2 días antes de la boda. Elena y Martín se presentaron ante el Consejo Municipal, que consistía en 5 hombres: don Ramiro, don Pedro, don Augusto, el médico don Carlos y don Felipe, el panadero. Don Ramiro presidía con una sonrisa satisfecha. «Estamos aquí para determinar si este matrimonio propuesto es beneficioso para Lucas y Sofía Rojas. Señora Elena, ¿puede demostrar que el señor Herrera está capacitado para ser padre de sus hijos? Martín ha demostrado más amor y cuidado por mis hijos en estos meses que muchos padres biológicos en toda una vida», respondió Elena con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Palabras bonitas», desechó don Ramiro, «pero hechos concretos, ¿dónde están? Es un granjero solitario. ¿Qué sabe de criar niños?» Fue don Pedro quien habló primero entre los otros consejeros. «Con el debido respeto, don Ramiro, he visto a Martín con esos niños. Los trata con paciencia y cariño. Mi propia hija dice que nunca ha visto a Lucas y Sofía tan felices. Yo he observado su salud», añadió don Carlos, el médico. «Los niños están mejor alimentados, más activos, más alegres que hace 6 meses. Sea lo que sea que Martín esté haciendo, está funcionando». Don Augusto se aclaró la garganta. «Y financieramente, Martín ha demostrado ser responsable. Un hombre que da 5,000 pesos para ayudar a una familia en necesidad es un hombre de carácter». Don Felipe asintió. «Mi voto es aprobar el matrimonio. Esta investigación es un abuso de una ley antigua que debería haber sido derogada hace décadas». Don Ramiro se puso rojo de rabia. «No pueden simplemente...» «Podemos y lo haremos», lo interrumpió don Pedro. 4 votos a favor, 1 en contra. El matrimonio está aprobado. Y don Ramiro, presentaré una moción en la próxima reunión para derogar esta ley ridícula permanentemente. La victoria debería haber sido dulce, pero Elena podía ver la furia en los ojos de don Ramiro. Un hombre así, acorralado y humillado públicamente, era peligroso. Esa noche, mientras Martín caminaba de regreso a su granja, fue interceptado por don Ramiro en el camino oscuro. «¿Crees que ganaste, verdad?», escupió el hombre mayor. «Pero te equivocas. Haré que te arrepientas de haberme humillado». «Ya basta, don Ramiro», dijo Martín con cansancio. «¿Qué le hicimos para merecer tanto odio?» «¿Qué me hicieron? Me hicieron parecer un tonto. Primero, pagas la deuda y me quitas la propiedad que debía ser mía. Luego te burlas de mis advertencias, y ahora el consejo me contradice públicamente. Nadie me respeta ya en este pueblo». «Eso no es culpa nuestra», respondió Martín. «Usted se ganó esta falta de respeto con sus propias acciones. Intentó aprovecharse de una viuda vulnerable, difundió rumores maliciosos, falsificó documentos. Si el pueblo no lo respeta, es porque usted no merece respeto». Don Ramiro dio un paso amenazante hacia él, pero en ese momento Trueno salió de las sombras, gruñendo bajo. El perro había seguido a Martín desde la granja y ahora se interponía protectoramente entre su amo y el agresor. Don Ramiro retrocedió. «Esto no termina aquí», amenazó, pero su voz sonaba hueca. Se alejó en la oscuridad, derrotado pero no rendido. Martín acarició la cabeza de Trueno. «Buen chico, siempre protegiéndome». Pero mientras caminaba el resto del camino a casa, no podía sacudirse un presentimiento de inquietud. Don Ramiro
Era un hombre acorralado, y los hombres acorralados eran impredecibles. Solo esperaba que pudieran llegar al sábado sin más incidentes. 2 días más. Solo 2 días más, hasta que Elena fuera oficialmente suya, hasta que los gemelos llevaran su apellido, hasta que fueran una familia de verdad. 2 días que sentían como una eternidad. El viernes por la noche, la víspera de la boda, Elena estaba terminando los últimos preparativos en su casa cuando escuchó gritos afuera. Corrió a la ventana y vio llamas naranjas iluminando el cielo nocturno en dirección a la granja de Martín. ¡Fuego!, gritaba alguien en la calle. La granja de Herrera está en llamas. El corazón de Elena se detuvo. Despertó a doña Marta, que dormía en el cuarto de huéspedes. Le pidió que cuidara a los gemelos y corrió hacia su bicicleta. Pedaleó con toda su fuerza por el camino oscuro, sus pulmones ardiendo, las lágrimas nublando su visión. Cuando llegó, encontró a medio pueblo ya allí, formando cadenas humanas con cubos de agua. El granero estaba en llamas, pero la casa principal todavía estaba intacta. Martín dirigía los esfuerzos, su rostro cubierto de hollín, gritando instrucciones. «¡Elena!», la vio y corrió hacia ella. «¿Qué haces aquí? Es peligroso». «¿Cómo no iba a venir? Estás herido». «Estoy bien. Los animales están a salvo. Los saqué a tiempo. Pero el granero...». Su voz se quebró. «Todas mis herramientas, la cosecha almacenada, todo se perdió». Elena lo abrazó con fuerza. «Lo material se puede reemplazar. Tú estás vivo. Eso es lo único que importa». Fue don Pedro quien encontró la evidencia. En el borde del campo, lejos del fuego, halló una lata de queroseno vacía y huellas frescas de botas. Botas del tamaño que usaba don Ramiro. «Fue él», dijo don Pedro con furia. «Ese desgraciado intentó destruir tu granja». El padre Miguel, que había llegado con los otros vecinos, puso una mano en el hombro de Martín. «Esto es un asunto para la ley ahora. El alguacil del distrito llegará mañana. Don Ramiro deberá responder por esto». Trabajaron toda la noche controlando el fuego. Para el amanecer, el granero era solo cenizas, pero la casa y los animales estaban a salvo. Los vecinos, movidos por la solidaridad, comenzaron a organizarse. «Yo tengo madera extra en mi almacén», ofreció don Felipe. «Mis hijos pueden ayudar a reconstruir», añadió don Carlos. «Y yo donaré las herramientas necesarias», dijo don Augusto. Elena miraba a Martín, cubierto de cenizas y agotado, siendo rodeado por la comunidad que ahora lo apoyaba. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud. Cuando el sol salió completamente, revelando la destrucción total del granero, Martín se sentó en los escalones de su porche. Elena se sentó junto a él, tomando su mano. «La boda», comenzó él. «Tal vez deberíamos posponerla. Con todo esto yo no...» «No», lo interrumpió Elena con firmeza. «Nos casamos hoy, como estaba planeado. Don Ramiro ya nos quitó demasiado. No le daremos la satisfacción de arruinar nuestro día». Martín la miró, admiración brillando en sus ojos cansados. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada». Y así, ese sábado de mayo, mientras el alguacil arrestaba a don Ramiro por incendio intencional, basándose en las pruebas encontradas y el testimonio de un vecino que lo había visto cerca de la granja esa noche, Elena y Martín se casaron. La ceremonia fue simple, pero hermosa. Elena caminó por el pasillo de la iglesia del brazo del padre Miguel, radiante en su vestido de seda marfil. Lucas y Sofía la precedían, esparciendo pétalos de flores, sus rostros brillando de felicidad. Martín esperaba en el altar, limpio y afeitado, vestido con su único traje. Cuando Elena llegó a su lado, le susurró: «Eres la mujer más valiente que conozco». «Y tú eres el hombre más bueno», respondió ella. El padre Miguel sonrió. «Amados hermanos, estamos reunidos aquí para unir a estas dos almas que han encontrado el camino, el uno al otro, a través de la bondad, el sacrificio y el amor verdadero.
Martín, ¿aceptas a Elena como tu esposa? Acepto, dijo Martín con voz firme, sus ojos nunca dejándolos de ella. Elena, ¿aceptas a Martín como tu esposo? Acepto, respondió ella, su voz clara como una campana. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y Martín la besó, dulce y profundamente, mientras la iglesia estallaba en aplausos. Los gemelos corrieron a abrazarlos, y por primera vez en años, Martín sintió que tenía una familia completa. La recepción en el jardín de don Augusto fue alegre y llena de amor. Los vecinos habían preparado comida, música, decoraciones. Era la celebración de más que un matrimonio. Era la celebración de una comunidad redescubriendo sus valores. Cuando el sol comenzó a descender, Martín y Elena bailaron su primer baile como esposos. Los gemelos se unieron, creando un círculo familiar perfecto. ¿Cómo terminamos aquí?, preguntó Martín maravillado. De un acto de generosidad a esto. El amor siempre encuentra el camino, respondió Elena. Pagaste una deuda de dinero, pero yo te devolví algo mucho más valioso. Un hogar, una familia, un futuro lleno de amor. 6 meses después, el granero había sido reconstruido, más grande y mejor que antes, con la ayuda de toda la comunidad. Don Ramiro había sido sentenciado y enviado fuera del pueblo. Y en la granja, que ya no estaba solitaria, una familia prosperaba. Martín observaba a Elena enseñando a Sofía a coser, mientras Lucas lo ayudaba a alimentar las vacas. Trueno dormitaba al sol. La casa estaba llena de risas, de vida, de amor. Había aprendido que a veces el mayor regalo que podemos dar es la bondad sin esperar nada a cambio, porque lo que regresa es siempre más valioso de lo que damos. Y Elena había aprendido que el amor puede llegar 2 veces en una vida, diferente pero igual de verdadero. Juntos habían aprendido que el hogar no es un lugar, sino las personas que amamos, y que las mejores historias son aquellas escritas no con palabras, sino con actos de amor incondicional. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor y la bondad siempre triunfan. Suscríbete para más historias que te harán creer en la humanidad. Y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de la historia de Martín y Elena. Tu opinión ilumina nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este viaje emocionante. Hasta la próxima historia.